Ministerio, salvos por su gracia. Agradece que nos acompañen en este segundo estudio sobre el tema El camino a la felicidad, que tiene como base el Salmo 1. En las Sagradas Escrituras encontramos la verdad absoluta de Dios. Es un manual que nuestro fabricante dejó para el uso correcto de nuestra vida. Las diferentes religiones nos hablan de un camino al cielo, de un Dios que debemos adorar y seguir. En el cristianismo, las diferentes denominaciones nos presentan a un Dios muy diferente que lo que la Biblia nos revela. Ellos nos preparan el camino de la felicidad por medio de cosas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Pensamos que debemos apoyarnos con diversos medios que están fuera del consejo de nuestro Señor. Y claro que son motivantes, claro que son interesantes, pero a través de andar en esto, nos alejamos cada vez más y más de la verdad. La Biblia es la verdad de Dios revelada para nosotros. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Lo único que nos lleva de la mano para santificarnos y apartarnos para Dios es su palabra, y ahí es donde encontramos el poder de Dios. El Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 24 nos dice, «Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios?» Lo que Jesús está diciendo es, conocer las Escrituras es experimentar el poder de Dios. Pero la gente dice, no podemos solo darle las Escrituras, no, sino que debemos darles señales, prodigios y milagros. Debemos darles algo más que los motive y los active para alcanzar la felicidad y a Dios. Pero esto es un error, la Escritura es suficiente para nosotros. El escritor de Hebreos nos dice algo muy concreto sobre la Escritura. En el capítulo 4, versículo 12, leemos, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La palabra de Dios tiene el poder de transformar el alma. Ella saca a luz todo lo que es tinieblas. El arma más poderosa que existe es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entra al corazón, alma y naturaleza de una persona. No solo llega a las profundidades del alma y el espíritu, sino que juzga los pensamientos. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que somos se encuentra desnudo y abierto ante su poder. No podemos sorprender a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra es el punto cardinal. Si nuestro enfoque se encuentra en la palabra de Dios, si nos deleitamos en ella, si meditamos, leemos, estudiamos y guardamos, el resultado es el siguiente, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Conoceremos de verdad a Dios, su consejo, su camino, sus bendiciones, la verdadera felicidad. Continuemos con este segundo audio, la Escritura, nuestro fundamento. Abran sus Biblias en el Salmo 1 y demos lectura a este pasaje. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo encontramos el contraste entre la felicidad que los hombres buscan en el mundo y la felicidad de los hombres que han depositado su fe en Dios. En esta búsqueda de felicidad que el mundo nos brinda, pasamos por diferentes momentos. Pareciere que no tenemos un estándar absoluto de felicidad, ya que lo que nos hace feliz en este momento
se desvanecerá durante las siguientes semanas. Pareciera que ese vacío llamado felicidad con el que nacemos no puede ser llenado. Y tal vez el enfoque de lo que nosotros llamamos felicidad no sea otra cosa que nuestros deseos profundos arraigados en nuestro cuerpo y condición caída. Tal vez no hemos aprendido lo que realmente es la felicidad y lo hemos suplantado con cosas que se deterioran con el tiempo. Nacemos en un cuerpo de muerte, con un espíritu muerto, el cual está esclavizado a un sistema gobernado por Satanás. Lo único que pensamos, hacemos y queremos está vislumbrado por aquello que nos separa de Dios. Nuestra existencia es ser partícipe de un conjunto de filosofías, estándares y normas que el mundo nos ha implantado. Estamos dormidos y encaminados a la destrucción. Y ante este sistema, ser cristiano es un pecado. Ser cristiano es una persona antisocial. Ser cristiano es estar en contra del mundo entero. Ser cristiano es ser digno de muerte. Y eso es lo que la gente piensa. Buscar la felicidad en Dios es motivo de burla y aún de persecución. La verdadera felicidad se encuentra en Dios. Él tiene todas las respuestas y por ende, Él es el único que puede llenar el vacío con el que nacemos. Él nos da de sus dones para quitarnos esta condición de muerte con la que nacemos. Él nos da salvación, nos regenera, nos justifica, nos santifica, nos glorifica. Él es el autor de la salvación en nuestra vida. Él cambia nuestra cosmovisión, renueva nuestra mente y transforma nuestro entendimiento día a día. Él nos lleva de la mano en la verdadera felicidad. Y no hablamos de la felicidad de las circunstancias buenas, sino una felicidad constante y eterna aún en momentos difíciles. En la carta a Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 13, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo en este pasaje que su fortaleza en situaciones buenas o malas siempre ha sido Cristo. No importa cuán dura sea, no importa la escasez o la circunstancia de la prueba, en Cristo encontramos nuestras fuerzas para soportar y no caer del estado de felicidad. En el estudio anterior hablamos a detalle de lo que una persona bienaventurada no hace. Vimos que no escucha los consejos de los malos. Tampoco escucha su cosmovisión, tampoco camina en sus senderos. No lleva esos dichos a su diario vivir y no participa de la mesa de aquellos que son burladores de Dios. No participa con los blasfemos de Dios. Y estudiamos que esto no era de la nada, sino que era una progresión de la separación de Dios. No importa si eres una persona que desconoce totalmente a Dios o eres religioso. Si te dejas llevar por esos consejos, terminarás perdido. En contraste, el día de hoy estudiaremos acerca de lo que un hombre bienaventurado debe hacer. El segundo punto de nuestra serie, el cual tendrá como título La Escritura, nuestro fundamento. Leamos en el Salmo 1 de nuevo el versículo 1 y el versículo 2 que estaremos meditando en esta sesión. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí está el contraste. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este salmo nos explicará cómo ser una persona feliz y bendecida, y el fundamento en donde encontramos la verdadera felicidad. En este versículo 2, aquí se nos explicará lo que hace realmente una persona que ha sido justificada por Dios. Y el contraste lo encontramos en la palabra, sino en la ley de Jehová. Esto es lo que una persona feliz hace, y en esto descansa. La palabra ley es el término hebreo Torah, que significa dirección o instrucción. Regularmente hace referencia a los 10 mandamientos de Dios, esos que dejó a Moisés. Pero en ocasiones
Se usan algunos de los pasajes del Antiguo Testamento para referirse a la totalidad de las Escrituras. Y en este pasaje se usa de esa forma. Este hombre bienaventurado se deleita en la totalidad de la palabra de Dios. Aquí encontramos algo muy interesante. Ningún ser humano se puede deleitar en la palabra de Dios si no ha sido transformado. No puede encontrar deleite en la lectura o el estudio bíblico a menos que ame al Dios de la Biblia. Lo diré de la siguiente forma. Nadie puede meditar, amar o entender a Dios si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Bueno, vayamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y vamos a dar lectura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que se encuentra en su condición caída, no puede percibir ninguna cosa de Dios. Para él, todo lo que podamos hablar o se pueda expresar acerca de Dios es locura. Lo que usted le comente, le insista, piense en esto un momento. Cuando usted le comparte del Evangelio y la verdad de Dios a la gente, ¿cómo reaccionan? Regularmente nos tratan de fanáticos, de religiosos, nos dicen aleluyas, algunos nos calumnian. La misma gente nos odia por seguir y hablarles de Jesucristo. Y hágase otra pregunta, ¿cuál es el problema de esta gente? Nos dice este versículo que no pueden entender las cosas de Dios. No es que no puedan por su intelecto o simplemente se opongan a ello. Este no es el problema, sino que no pueden entender ni discernir nada de lo que hay en las Escrituras. Está cerrado su entendimiento y no han experimentado la transformación que Dios nos da por medio de su Espíritu. Por eso se oponen, por eso no escuchan. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Escritura presenta a la humanidad como muertos espirituales, y un muerto no puede hacer nada para cambiar su condición. No puede elegir tener vida y regresar. Claro que no. ¿Qué nos dice el versículo? Pero Dios. Nacimos en esta condición de pecadores y vivimos en una tendencia pecaminosa que nos ofrece el mundo. Nos encontramos en los consejos de los malos, en sus caminos, y nos sentamos junto con ellos. Pero Dios, dice este pasaje de Efesios. Así como un cadáver no puede elegir regresar a la vida, de igual forma, un muerto espiritual no puede acercarse a Dios por su intelecto o por sus fuerzas para ser salvado. Aquí es a donde Dios tiene que intervenir en él. Su misericordia y su gran amor por nosotros lo movieron a darnos vida, a darnos un nuevo nacimiento, por el puro afecto de su voluntad. Eso recuérdalo, no porque usted sea especial, sino porque en el plan de Dios así estaba diseñado. El Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13 también nos habla de lo mismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios tienen el derecho de ser llamados de igual forma. Pero notemos lo que dice el siguiente versículo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios, hemos nacido de nuevo no por nuestras fuerzas, no es un cambio exterior, sino es un cambio interior que produce Dios en nosotros. Vayamos a Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las personas no regeneradas no pueden deleitarse en la ley de Dios, aunque ellas lo intenten. En el mundo encontramos gente religiosa. Ellos asisten a sus templos e iglesias. Ellos aman a un Dios que se han inventado ellos mismos. Pero el punto
es amar al Dios de la Biblia. Y solo lo puedes amar si has nacido de nuevo. Un ejemplo del mundo no regenerado lo brinda el Salmo 2, versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinarán las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esta es la naturaleza del hombre en su estado caído, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso el mundo está en contra de Dios. Por eso el mundo no conoce a Dios. Tienen una tendencia a estar en oposición, que no se ilumine las realidades de Dios. Regresando al versículo 2, nos dice: sino en la ley de Jehová está su delicia. Ya entrando en materia en lo que es el versículo, el salmista está mostrando el contraste en aquellos que han sido regenerados y en aquellos que se encuentran en la condición caída con la que han nacido. En aquellos que aman el pecado y aquellos que aman a Dios. Los pecadores no pueden deleitarse en la lectura y el estudio de la Biblia, porque en ella se condena el pecado que ellos aman. Pero los justos encuentran en esa misma ley el objeto de su amor, al Dios que los libró de las tinieblas y de la tiranía y de la condenación del pecado, al precio de su propio Hijo. Romanos 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que hacer una diferencia. Este deleite no es producido por un interés académico. Estas personas bienaventuradas se deleitan en su intelecto. Tampoco es por pasión a la literatura y toman la Biblia porque les gusta leer. Este deleite es estético y académico. Este no es el deleite del que habla el salmista. El deleite que el hombre y la mujer bienaventurada experimentan es de otra naturaleza. Ese deleite es contemplar las páginas y ver la gloria del Dios Trino. Es deleite encontrarse con Cristo en cada párrafo, el Dios encarnado, y desde Génesis hasta Apocalipsis observar el poderoso plan de redención por esta humanidad caída. Notamos también una coherencia desde el principio al fin que ratifica que este libro es inspiración de Dios. Es un deleite encontrar toda la sabiduría que necesitamos de Dios para nuestra vida práctica. Y la encontramos ahí en las Escrituras. Se encuentra la forma correcta para alabar y glorificar a Dios. También encontramos lo que nosotros necesitamos para ser bendecidos. En ningún otro lugar encontramos las respuestas que necesitamos. El deleite de saber que todas las promesas que ahí se encuentran son nuestras por la gracia de Dios, sabiendo que son promesas fieles y verdaderas. Entonces, ¿qué hace una persona feliz y bendecida? Nos dice el Salmo: y en su ley medita de día y de noche. En cada momento que tiene, va al consejo de Dios. Leamos esto en el Salmo 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Los consejos son de Dios, no del mundo y su sistema corrupto. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Nos deleitamos en la ley de Dios, pero algo muy cierto y que no agrada mucho es que la ley sugiere límites y restricciones de las cosas de la vida y la piedad. ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer? Y como bien hablamos en nuestro contexto, nacimos transgresores de la ley. Somos la resistencia de las cosas de Dios, esas cosas que Él ha ordenado para nuestro beneficio. Somos opositores de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero en Romanos capítulo 7, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso debemos deleitarnos en ella, porque es saludable, es santa y es buena. La ley de Dios no fue diseñada para que viviéramos una vida miserable,
como muchos dicen, o con restricciones. Tampoco quiere esclavizarnos y mucho menos evitar que nosotros podamos disfrutar la vida que Dios nos ha regalado. Aunque muchas personas piensan esto, piensan que tal vez deleitarse en la ley de Dios y dejar sus diferentes actividades, como las redes sociales, los diferentes bailes a los que asisten o las amistades que comúnmente frecuentan. Piensan que la Biblia es una oposición a ello, pero esto no es cierto. ¿Cuál es el propósito de la ley en el contexto? Está diseñada para ayudarnos a disfrutar la verdadera plenitud de nuestra vida, para bendecirnos y para protección nuestra, mostrándonos el camino a la felicidad y enseñándonos a disfrutar plenamente a nuestro amado Dios y Salvador. Acompáñame al Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿En qué se deleita usted? Cuando nos deleitamos, nunca lo hacemos forzados o por imposición. Regularmente hacemos esto porque encontramos un placer y un deseo en cada página, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro que nosotros leemos. Es algo que nos satisface. No importa cuántas veces lo hagamos, no importa cuántas veces meditemos en el mismo pasaje, la Escritura se convierte en nuestro deleite constante. Pero usted debería contestarse la siguiente pregunta. ¿Usted realmente se deleita en la palabra de Dios o simplemente lo hace por obligación? Tal vez usted se pone a meditar la Escritura porque las demás personas lo obligan a hacerlo. ¿Realmente su corazón está depositado ese querer como el hacer? Piénselo, medítelo usted. Es por eso que el hombre bienaventurado medita de día y de noche y lo hace con placer, no como una carga. Y algo que debemos resaltar del autor de este salmo, que es el rey David, él era un hombre ocupado con diferentes funciones, en especial funciones de Estado que se necesitaban resolver, aparte de su situación familiar y marital. Meditar de día y de noche no se refiere a un hombre apartado de la sociedad, que se encuentra enclaustrado en un monasterio en lo alto de la montaña, dedicado a la oración y la meditación de Dios. No, este hombre bienaventurado vive en el mundo, enfrenta dificultades y problemas reales, pero el consejo de Dios revelado en su palabra se encuentra constantemente en sus pensamientos. Para toda situación se pregunta, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de aquello? No solo para defender su fe, sino para toda cosa que la vida práctica necesite. Este es el hombre que lee y estudia la Biblia, la memoriza, y el secreto es que ha convertido la Escritura en la prioridad en su vida. Por eso, nunca está tan ocupado para descuidar ese alimento vital que su alma necesita. Pero sobre todo, este hombre medita en la Escritura. La palabra meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre esto o sobre aquello y tomar una decisión al respecto. Es estar rumiando la Biblia día y noche. No se trata de leer un versículo y ahí terminó todo. Claro que no. Se trata de profundizar en su significado, hacerle preguntas al pasaje, preguntarse qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este versículo. ¿Cómo este pasaje me servirá en mi vida práctica? No es solo simplemente que está escrito y se acabó, sino que es un tesoro que debemos escudriñar para nuestro provecho. Y esto es lo que debe estar en su mente, meditando en todo lo que implica este pasaje y en todo lo que Dios nos quiere mostrar a través de la Escritura. Un ejemplo de esto es Josué. El Señor le dio una instrucción. Después de que Moisés falleció, Josué se quedó a cargo del pueblo de Israel como el conquistador que iba a entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice lo siguiente en el capítulo 1 de su libro, empezando en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. La promesa de Dios a Josué: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios es el que lo promete y además dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué gran bendición y qué gran promesa. Está claro, Dios lo escogió y será instrumento en sus manos para repartir la tierra al pueblo de Israel en la conquista que iban a tener. Pero continuemos leyendo. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a tu diestra ni a tu siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le pide a Josué que haga lo que está escrito en la ley. Es necesario conocerla para poder aplicarla. No vayas por otros caminos, nunca te olvides del camino que debes seguir. No escuches otros consejos, otra cosmovisión. No te apartes de la ley, jamás. Es el consejo y las palabras de Dios. Sé valiente y esfuérzate para que seas prosperado en todas las cosas que tú vayas a emprender. ¿Cuál es la base para esto? Y síganme, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca le demos la espalda a las escrituras. Siempre nuestro hablar debe ser conforme a la verdad revelada de Dios. Recordemos lo siguiente: de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y vamos a proseguir. Sino que de día y de noche meditarás en él. Rumiarás, profundizarás. Debemos tener todos los días presentes el consejo de Dios, cada momento, cada instante, la comunión de Dios. Y piensa en lo siguiente: ¿cuántos versículos usted memoriza? ¿Qué es lo primero que sale de su boca cuando habla con la gente? ¿Es Dios y su palabra bendiciendo a la gente que nos rodea, o dejando que el consejo del mundo lleve nuestros pensamientos cautivos lejos de la Escritura? Y nos dice también el pasaje: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Para qué sirve meditar? Guardar, entender, profundizar y aplicar lo que la Biblia nos dice, lo que encontramos escrito ahí. Y chequen, porque entonces, una vez que meditaste y guardaste, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí esto es brutal. No, Dios no es una lámpara mágica a la cual vienes y creo en Dios y todo en automático concedido. No. Hasta el momento que tú te tomas ese esfuerzo, esa valentía de poder leer la Escritura, sabemos que leer la Escritura va en contra de nuestra misma carne, nos reta la Escritura. Pero en el momento que tú la pones en primer lugar, le das la prioridad, en el momento que tú descansas en el consejo de Dios, en ese momento, ahora sí viene la verdadera bendición. Prosperará tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Y una vez que nosotros prestamos atención a la sabiduría de Dios y al consejo de Dios, miremos el versículo 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará en toda nuestra vida. En situaciones buenas y malas, Él estará ahí. Él no nos dejará. Él nos dará la fortaleza que necesitamos, porque esta es una promesa de Dios. Acompáñenme al Salmo 119, al versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es una persona que medita. El amor a la palabra es tan apasionante. Sin duda alguna la Escritura tiene tantas cosas que mostrarnos, tantos misterios. Por eso en cada uno de nuestros pensamientos descubrimos que la palabra de Dios es satisfactoria y es suficiente para nosotros. Vayamos al Salmo 119 y aquí encontramos diversos beneficios
que pertenecen a la palabra de Dios. Empecemos por el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo único que transforma realmente el alma de una persona es la Escritura. No los hombres, no las religiones, no los menjurjes extraños, tampoco el dinero. Y todo aquello que el mundo nos puede ofrecer no puede transformar el alma de una persona. También otro beneficio que leemos aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De igual forma, la palabra de Dios provee sabiduría para nuestra vida, nos hace tomar las mejores decisiones. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y es un motivo de gozo supremo. Cuando tú vienes a la Escritura, te deleitas en ella, meditas en ella, lo primero que produce en ti es felicidad y gozo verdadero. Es una felicidad genuina, esa felicidad que llena el estado de vaciedad interno con el cual nosotros hemos nacido. Y también nos dice el pasaje, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, alumbra nuestro entendimiento, nos hace ver las cosas espirituales, nos da luz en medio de las tinieblas, nos permite discernir entre lo verdadero y el error. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es limpia en todo aspecto, es santa, buena y justa, como lo vimos anteriormente. Y eso es lo que la hace importante, que no estamos leyendo al Calimán, no estamos leyendo el TV Notas, no estás leyendo a ningún psicólogo, sino estás meditando en algo que es perfección, y esa es la Escritura, es la palabra de Dios. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Es más preciosa. La Escritura es sumamente preciosa, con un valor incalculable, y debe ser nuestro tesoro más sagrado. Y piénselo bien. Y después continúa. Y dulce más que la miel que destila el panal. Y al leerla, estudiarla, meditarla, es lo más dulce que puede confortar nuestra alma, lo más placentero que puede existir. Y de igual forma es lo más importante en toda nuestra vida. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Dios nos corrige duramente. Nos abre el panorama de tal forma que nos hace ver que a veces nuestras intenciones o caminos no son correctos, no son buenos delante de Él. Recuerde que el que Dios toma por hijo, reprende y azota. Pero así como hay corrección, también en deleitarnos y meditar la Escritura hay un gran galardón, una promesa eterna para nosotros. Esta es una hermosa realidad, y tal vez la gente busca felicidad y sentirse completo en otras cosas, pero ante una sociedad llevada por el consejo del príncipe de este mundo, el maligno, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Leamos lo que el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16 nos dice. Y acompáñenme a disfrutar este pasaje, yo creo que es de los que más me gustan. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En la palabra está nuestra necesidad, en poderla degustar, en poderla meditar, en poderla rumiar. Ahí es donde está el verdadero gozo. Meditar en la Escritura es una marca indiscutible de que una persona ha nacido de nuevo. Una persona que ha sido justificada por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y esta persona que medita en la Escritura entiende perfectamente esta realidad, entiende su posición en Cristo. Recuerde siempre esto, no podemos vivir algo que no conocemos, y el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la Biblia. Por lo cual Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí notamos la salud de un creyente. Así como la salud física de un niño es proporcional a su apetito,
Así también la salud espiritual de un creyente es proporcional al apetito que tiene por la palabra de Dios. El creyente saludable ama la Escritura, se deleita en memorizar y estudiar. Él sabe que no existe ninguna cosa tan importante que empapar sus pensamientos con el consejo de Dios. Y me gustaría que me acompañaran y viéramos un ejemplo en Marta y María. Ellas eran hermanas de Lázaro, aquel que fue resucitado, si ustedes recuerdan ese pasaje en el libro de Juan. Pero hoy hablaremos de ellas en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 37 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús. Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió la mejor parte, escogió lo primordial, lo que tiene valor. ¿Qué vemos en esta parábola? A Marta, afanada con quehaceres, viniendo su Señor a visitarle, y en vez de estar concentrada y meditando en las palabras de Jesucristo, ella lo que quería era servirlo, y es loable, es bueno que estuviera ocupada, pero en ese momento ella tenía que estar escuchando, rumiando, meditando y deleitándose en todo lo que la Escritura decía. Pero María por eso escogió lo mejor, estar atenta a la palabra de Dios. Leemos las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, lo siguiente: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Desear ese alimento espiritual, esa doctrina sana que nos hace crecer y nos hace madurar en las cosas de Dios. Un último pasaje para concluir. Vaya al libro de Colosenses, capítulo 13, versículo 16, y nos dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí nos dice que la palabra more, que la palabra habite, que puede estar dentro de nuestro corazón y saturado de nuestros pensamientos. Este mandamiento nos dice que nos encontremos saturados de la sabiduría de Dios, que nos deleitemos en ella, que meditemos una y otra vez. Y aquí encontramos lo que significa ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu, controlado por Dios. Y cuando tú meditas en la Escritura, cuando tú meditas en la palabra de Dios, estás siendo lleno del Espíritu Santo, el cual fluye en ti conforme al consejo de Dios a través de su palabra. Y por ende, cuando hablamos, toda palabra que nosotros decimos, desbordamos lo que controla nuestra vida. Y esto es el Espíritu y la palabra de Dios. Esa es nuestra plática, eso es lo que nosotros decimos: de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y si nuestro corazón está saturado de la verdad bíblica de Dios, ¿usted de quién cree que va a hablar? ¿De Superman? ¿De la nueva película de los Avengers? ¿No? No va a hablar ni siquiera de los 15 años de Britney. Va a hablar acerca de la Escritura. Esto es lo que nos llena, lo que nos hace felices. Por lo cual, esto es lo que nosotros hablamos con la demás gente. ¿Y qué hablamos? Enseñándoles, exhortándoles. También adoramos con nuestros hermanos o con las personas que tenemos al lado. Pero todo esto es producto para una exaltación a Dios. Somos controlados por la palabra de Dios. Somos llenos del Espíritu, y esos son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Ahora, en estos dos primeros versículos del Salmo 1 encontramos dos filosofías de vida. Una descansa en la necedad, en el raciocinio humano,
totalmente fallido, originado por su estado caído. Y la otra descansa en la soberanía y sabiduría de Dios. Si no mora la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, entonces mora el consejo del malo, mora el mundo y mora el consejo de Satanás en tu vida. Vamos a orar. Alabado Padre, gracias por este tiempo de meditación. Gracias por este tiempo de exposición de tu palabra. Mi corazón se regocija cada vez que podemos profundizar y exponer tu escritura. Se goza en los consejos que tú aportas, en las bendiciones, en las correcciones que tienes para nuestra vida. Encontramos en la escritura todo lo que es suficiente para vivir un camino de felicidad, de verdadera felicidad, un camino de comunión y un camino de adoración genuina y correcta para ti, mi Señor. Ilumina nuestro entendimiento. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría para retener y poner en práctica todo lo que nos has enseñado a través de este pasaje. Permítenos seguir aprendiendo de ti, de tu consejo, y que éste permanezca para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y bendecimos, Señor. Amén. Podemos concluir con las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Primeramente nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo pasaje en el que meditemos de la Biblia es la inspiración de Dios, sin importar cuál sea. También nos dice que es útil para enseñar. Cada pasaje nos habla de una verdad bíblica. La Biblia nos enseña por medio del Espíritu Santo la doctrina correcta. Y la palabra redarguir nos dice que la Biblia reprende a las personas en su conducta errónea o en sus creencias equivocadas. Ahora la palabra corregir nos expresa que las Escrituras no solo amonestan una conducta errónea, sino que también nos muestran el camino de regreso. Y termina el versículo con: para instruir en justicia. Nos ayuda en nuestra vida piadosa y nos da los consejos adecuados para vivir. Y meditar en la Escritura es tan importante. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Sabe cuál es el fin? La madurez espiritual de los hijos de Dios, y que estén preparados para dar fruto y buenas obras. Deleitarnos en las Escrituras debe ser nuestro pan diario, para crecer saludables, madurando en la enseñanza revelada de Dios para nosotros, para ser un árbol de raíces fuertes, como lo veremos en nuestro siguiente estudio. Gracia y paz.